Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar el estudio de la carta a los hermanos de Corinto y vamos a ver en el día de hoy, a escudriñar el capítulo 11. Vamos a dividirlo en dos partes. Esta primera parte va a tomar hasta el verso 16. Vamos a iniciar con revisar el resumen del capítulo 10 que vimos en el Shabbat pasado. En el capítulo 10, Shaul advirtió a la congregación que los privilegios espirituales no garantizaban la fidelidad. Les recordó que Israel, el Israel que salió de Egipto, aunque fue redimido y sustentado por Dios en el desierto, cayó por la codicia que lo llevó a idolatría e inmoralidad. A partir de ese ejemplo, el apóstol enseñó que la libertad en Mashiach no debe usarse para alimentar el ego ni para coquetear con prácticas que puedan llevar al tropiezo propio o del hermano. Todo debía hacerse para la gloria de Dios, les aclaró el apóstol, y siempre buscando no el beneficio personal, sino la edificación y la salvación de los demás. Esa enseñanza prepara entonces el terreno para lo que vamos a ver en este capítulo 11, donde Pablo pasa de corregir el uso de la libertad a corregir el orden, la honra y la conducta visible dentro de la asamblea. Veamos cómo es esto. El capítulo 11 inicia obviamente con el verso 1, que dice: sean imitadores de mí como también yo lo soy de Mashiach. Para entender esto, tenemos que saber que este verso realmente pertenece al argumento anterior, pues en el texto griego original no existían divisiones, no existían los capítulos. Así que esta frase o esta porción que dice Pablo, que llama a imitarlo a él, realmente pertenece al argumento que Pablo trae sobre el uso de la libertad en Mashiach. Ahí Shaul está cerrando todo lo que ha venido enseñando desde los capítulos 8 hasta el 10 acerca de la libertad en Mashiach, acerca de los derechos, el amor al hermano y hacer todo para la gloria de Dios. Él cierra con esa palabra: sean imitadores de mí como también yo soy de Mashiach. Al decir sean imitadores de mí, la palabra imitar viene del griego mimetes, y en el sentido bíblico no habla de copiar a alguien en su apariencia, en su forma de hablar o en la personalidad que esa persona tenga, sino de seguir su ejemplo con respeto, aprendiendo de su manera de servir y caminar con Dios. Desde una perspectiva hebrea, imitar es la imagen del talmid, el estudiante que sigue el camino de su maestro. No se trata de copiar personalidad, sino de reproducir conducta. Shaul no usaba su conocimiento para impresionar ni coqueteaba con la idolatría. Él entendía que la verdadera madurez de un creyente consiste en renunciar incluso a lo que le es lícito cuando eso puede dañar al hermano o afectar la gloria de Dios. Por eso, al decir imítenme, se está refiriendo a que así como él, los creyentes, sobre todo los que son líderes, respondan con sabiduría a las inquietudes como él lo hizo a la congregación de Corinto. También imitarlo significaría que renuncian a sus derechos para no poner tropiezo al evangelio. Pablo no cobraba por llevar la palabra y decía que el hecho de que estuvieran cobrando los líderes era poner tropiezo en la congregación para llevar la palabra. También les decía que deben imitarlo en que cuiden su testimonio para no dañar al hermano por causa de deseos o libertades. Aquellos hermanos que todavía querían seguir yendo a los banquetes en los templos, aunque ya se sentían fuertes porque sabían que el ídolo nada es, de todas maneras podían con ese testimonio dañar a sus hermanos. También los está llamando a que lo imiten en perseverar como un atleta que corre por una corona incorruptible, y que rechacen la codicia de volver a la vieja vida, como ocurrió con muchos en el Israel del desierto. Y cuando añade
como yo del Mesías, es decir, sean imitadores de mí, como también yo lo soy del Mesías. Cuando dice como yo del Mesías, no pide una imitación ciega a su persona, sino que establece el verdadero estándar que deben seguir los que son talmidín, los que son estudiosos de su palabra. Ese estándar lo deben seguir principalmente los líderes, y no solo los líderes, los creyentes. Así que todo aquel que sea seguidor de Mashiach debe imitar no solo a Pablo, debe imitar al Mashiach porque Pablo imita al Mashiach. En la medida en que reflejen el carácter de Mashiach, están imitando a Mashiach y están imitando a Pablo. Y ese carácter deben reflejarlo o imitarlo viviendo conforme a lo que Mashiach ha revelado en su escritura. Eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo 1 que realmente pertenece al capítulo 10 o al cierre del capítulo 10. Ahora pasamos al verso 2 que dice, los alabo porque en todos se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza tal como yo se las entregué. Pablo deja atrás la enseñanza sobre la libertad, el amor al hermano y la renuncia voluntaria a los derechos para pasar ahora a dar instrucciones sobre orden, sobre autoridad y honra dentro de la congregación. Inicia esta nueva sección con elogios y dice, los alabo porque en todos se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza tal como yo se las entregué. Hasta este punto, Shaul ha mostrado a una congregación de Corintio profundamente influenciada por el pensamiento mundano de la ciudad. Corintio o la congregación de Corintio era una asamblea fragmentada por divisiones, orgullo, inmoralidad y litigios legales que los hacían públicos y una falsa madurez que coqueteaba con el paganismo. Sin embargo, el apóstol sabe distinguir entre los que promueven el desorden en la congregación y los que aún permanecen firmes en la libertad o en la fidelidad de Mashiach. Al decir, los alabo porque en todos se acuerdan de mí, se refiere al remanente fiel que recuerdan sus enseñanzas. A continuación le dice, y guardan las tradiciones con firmeza tal como yo se las entregué. La palabra griega usada para tradiciones es paradosis. En griego tradujeron traducciones como de la palabra paradosis. Y esa palabra en griego significa, escuche bien, entregar de cerca, dar al lado de o transmitir algo. Por lo que aquí el apóstol no se refiere a costumbres o tradiciones como nos imaginamos nosotros. No se refiere a expresiones culturales de la época que él les haya enseñado. No, no, se está refiriendo a toda la enseñanza que él les entregó mientras estuvo al lado de ellos en la congregación. Al decir, tal como yo se las entregué, Pablo revela por qué los elogia. Aquí es donde él va a decir por qué está elogiando. Porque no han agregado ni quitado a lo que él les enseñó. Pero se refiere a ese grupo que se ha mantenido fiel y del cual él habla en el primer capítulo, si lo recuerdan. Así, desde el inicio, el apóstol deja ver aquí dos realidades dentro de Corintios que allí en esa congregación hay un remanente fiel que persevera en la verdad y otros que añaden o quitan a las enseñanzas apostólicas que él les dio mientras estuvo allí. Y con eso, esa porción o ese grupo que ha añadido o quitado a las enseñanzas, están creando el desorden que ahora se dispone a corregir. Así llegamos al verso 3 que dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Mesías, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Mashiach es Dios. Por favor, ponga atención. Aquí Shaul inicia con un pero que cambia el tono del elogio. Acaba de elogiar a un remanente fiel que no quita ni agrega a lo que él enseñó. Ahora
hace un pero. Y con ese pero, que ya ha venido de reconocer a quienes retienen fielmente las enseñanzas que él les dio cuando estuvo con ellos, ahora se va a dirigir a quienes agregan o quitan a las enseñanzas que él desarrolló mientras estuvo en la congregación. Y lo hace para que comprendan cómo agregar y quitar está afectando el orden y honra de Dios. Y entonces va a corregirlos. Y por eso les dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Mesías. La palabra griega kefale, que se refiere a la cabeza, metafóricamente se refiere a la fuente o al origen de algo, es decir, la cabeza se refiere al origen. Al decir, pero la cabeza es el Mesías, esto sugiere que muchos de los problemas de Corintio se originaban de no comprender adecuadamente que el origen de todo es Mashiach. Desconocer que el Mesías es la cabeza de la congregación y otorgar esa responsabilidad y esa autoridad a hombres, entonces le entregan a sí mismo la honra y la autoridad que le pertenece al que de quien se origina todo. Y con eso no solo deshonran a Machía, sino que introducen el desorden en la asamblea. Por eso Pablo establece este principio. La cabeza de todo hombre es el Mesías. Esto lo está haciendo para que recuerden que toda autoridad y servicio dentro del pueblo de Dios debe permanecer sometido a Mashiach. Pablo comienza a establecer el orden de autoridad espiritual en la congregación. La fuente y la autoridad suprema del creyente no es un líder humano, sino Mashiach. Todo hombre que sirve, enseña o guía al pueblo de Dios debe hacerlo sometido a la cabeza, es decir, a lo que el Mesías ha establecido en las Escrituras, porque Él es el origen de todo y la congregación le pertenece a Él, no a los hombres. Luego Pablo continúa diciendo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza del Mesías es Dios. Con esto completa el orden que algunos en Corinto no estaban entendiendo bien. Desde la perspectiva hebrea, que el hombre haya sido formado primero, como también recuerda eso, Primera de Timoteo 2:13, que el hombre fue formado primero que la mujer, eso no significa que el hombre sea superior a la mujer. Dios creó al hombre y a la mujer para complementarse. La mujer no es menor ni secundaria, sino una parte esencial del diseño de Dios, donde ambos forman una sola carne. Por eso cuando Pablo dice que el hombre es cabeza de la mujer, no habla de dominio ni de superioridad, sino de orden, responsabilidad y origen dentro del diseño de Dios. Del mismo modo, la mujer cumple una función igualmente vital, es ayuda, soporte y dadora de vida. Uno, el hombre, completa al otro. La mujer complementa al hombre y el hombre complementa a la mujer. Por eso son una sola carne. Y al decir la cabeza del Mesías es Dios, Pablo cierra el orden mostrando que Dios es la plenitud y el origen de todo, incluso de la manifestación corporal visible del Mesías. Por eso, aunque muchas traducciones enfatizan la idea de un padre, de un Dios padre, en hebreo, ab, que significa padre, además de padre, también comunica origen o fuente. Así que Pablo establece el orden de la congregación desde la fuente, desde la plenitud de Dios. La plenitud de Dios, lo que llaman padre, es el origen. El Mesías es la manifestación de esa plenitud que se hace visible ante los hombres y entonces viene a ser la cabeza de todo creyente, sea varón o sea hembra. Y dice el verso 4, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora,
o profetiza, deshonra su cabeza. Después de establecer el orden espiritual que debe haber en la congregación, primero la plenitud de Dios, luego el Mesías, luego el hombre, luego la mujer, Pablo revela, Pablo revela el primer indicio de desorden por no honrar ese orden divino. Recordemos el orden, la plenitud de Dios o el Padre o el Ab en hebreo, luego Mesías que se origina de esa plenitud y luego el hombre, llámese hombre y mujer. Entonces, todo hombre, dice aquí Pablo, que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Para comprender lo que dice el apóstol, debemos recordar una práctica común en el mundo romano. Los ciudadanos varones, especialmente sacerdotes y hombres de la élite romana, al entrar a un templo pagano para orar o presentar sacrificio, levantaban parte de la toga que llevaban sobre sus hombros y la colocaban sobre su cabeza como una capucha. Esta práctica era conocida como capite velato. Esta expresión en latín significa con la cabeza cubierta o cabeza velada. Cubrirse de esta manera simbolizaba reverencia, piedad y separación de las distracciones terrenales dentro del culto pagano. Pablo ya había establecido que el Mesías es la cabeza, fuente y autoridad de todo hombre y mujer dentro de la congregación. Ahora, al dirigirse a quienes oran o profetizan, es decir, a quienes ministran y proclaman la palabra de Dios en medio de la asamblea, les advierte que no deben adoptar formas de culto asociadas al paganismo. Es decir, entrar a la reunión de la asamblea y cubrirse la cabeza con la toga que llevaba. Si el hombre dirige la oración o predicaba cubriéndose como en los rituales romanos, podía transmitir a los demás la idea de que esa forma de culto era aceptable, introduciendo así patrones paganos dentro de la congregación. De esa manera, al actuar como si estuvieran en el templo pagano, deshonraban a su cabeza, es decir, deshonraban a Machía, que es la fuente y autoridad de la congregación. Entonces llegamos al verso 5 que dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Aclaro una cosa, aquí cuando dice profetiza no es que está profetizando, sino que está voceando, llevando las profecías que ya se habían establecido. Entonces aquí cuando dice que toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza es que esté predicando o dando la palabra en la asamblea. Si tiene la cabeza descubierta, está deshonrando a su cabeza. Recuerde el orden. El orden en la congregación es la plenitud de Dios en el cielo, Mashiach que se origina de esa plenitud, luego el hombre y luego la mujer, sin que eso menosprecie el valor. Entonces aquí, después que se ha dirigido al hombre, se dirige a las mujeres. Y Shaul dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque viene a ser como la que está rapada. Para comprender mejor estas palabras debemos recordar que en varias regiones del mundo romano, una mujer hallada en adulterio podía ser expuesta públicamente y en algunos casos su cabello era cortado o rapado como señal de vergüenza y deshonra social. Así que el rapado funcionaba en una mujer como una marca visible que dañaba su reputación y hacía pública su vergüenza. También sabemos que en el ambiente religioso pagano de Corinto, especialmente en los cultos a Afrodita, la imagen femenina solía estar vinculada a cabelleras largas, peinados elaborados que llamaban la atención, y esto muchas veces se asociaba a la sensualidad, a la fertilidad y el atractivo ritual. Así que cuando Pablo habla de mujeres que oran o profetizan, se refiere a mujeres que ejercían una participación visible y activa en la asamblea.
En el verso anterior, Pablo habló del liderazgo de los hombres. Ahora habla del liderazgo de las mujeres. El apóstol no está criticando que las mujeres ejerzan una participación visible y activa en las congregaciones orando o proclamando la palabra de Dios, sino cómo lo hacen, porque siendo líderes influyen en el orden o desorden de la congregación. Al presentarse en la asamblea con la cabeza descubierta y exhibiendo cabelleras largas o peinados llamativos, en un contexto donde debían reflejar honra, modestia y orden, estas mujeres proyectaban una imagen más cercana al ambiente cultural pagano que al orden santo de la congregación. Por eso Pablo dice que deshonran su cabeza, es decir, deshonran al hombre con quien están unidas en matrimonio, porque su apariencia podía asociarse con una actividad de exhibición y sensualidad impropia del testimonio santo. Esa conducta rompía el orden divino y les hacía parecerse a la mujer rapada, es decir, proyectar una imagen pública de vergüenza, desorden y ruptura del honor. El verso 6 dice, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. El apóstol ha dejado claro que el tema en discusión no es una simple regla de vestimenta ni una disputa superficial sobre el cabello, sino la manera en que en la congregación, especialmente quienes tenían una participación visible, o sea, que llevaban liderazgo, debían comprender y reflejar el orden y el honor delante de Dios y de la asamblea. Para profundizar este principio, Pablo añade, porque si la mujer no se cubre, entonces que también se corte el cabello. Pero si se cortara el cabello o se rapara, le, le es deshonroso, entonces que se cubra. Vamos a entender. Para entender el peso de estas palabras debemos ubicarnos en el contexto del siglo I. Tanto en la cultura judía como en la greco-romana, la apariencia pública de la mujer tenía una fuerte carga social. Cubrirse la cabeza era por lo general una señal de dignidad, modestia y honra, especialmente dentro del matrimonio y de la vida comunitaria, es decir, en sociedad o en comunidad. En cambio, una cabeza rapada, una mujer con una cabeza rapada o con un cabello excesivamente cortado podía asociarse con vergüenza, castigo por inmoralidad o una humillación pública. A esto se suma un factor importante. En Corinto, dentro de la congregación, había mujeres de distintas clases sociales, incluyendo algunas acomodadas, influyentes y con mayor libertad social. Al abrazar la verdad, estas mujeres, esa verdad de que en Machía no hay distinción entre esclavo y libre, hombre y mujer, algunas mujeres pudieran haber confundido esa libertad espiritual con una licencia para romper las señales visibles de honra y orden, es decir, de andar cubiertas con su cabeza para promover o proyectar una visión pública de honradez y de reputación. Bajo esta lógica, algunas mujeres se presentaban en la asamblea con la cabeza descubierta, exhibiendo peinados elaborados y costosos que las hermanas más humildes no podían costear, o llevaban el cabello suelto, proyectando una imagen más cercana a ciertos ambientes paganos. Así su conducta, el de estas mujeres, no solo rompe el orden visible de la congregación, sino que también se convertían en una forma de exhibicionismo social que marcaba diferencias de estatus y superioridad. Acuérdense que Pablo está hablando de mujeres que eran visibles en la congregación. ¿Por qué? Porque oraban o proferían la palabra. Por eso Pablo confronta su actitud con una ironía fuerte, como diciendo, si una mujer no quiere cubrirse la cabeza en la congregación y rechaza esa señal visible de honra y orden dentro de la asamblea,
entonces lleve esa decisión que ha tomado de ser libertina hasta el extremo y córtese también el cabello haciéndose así semejante a una rapada. Pero si llega a ver que eso le parece vergonzoso, entonces debe volver al orden y cubrirse. El punto del apóstol no es imponer una norma estética, sino corregir una postura que confundía la libertad con la rebeldía, recordando que la apariencia visible en la asamblea debe reflejar humildad, honra y sujeción al orden establecido por Dios. En el verso 7 encontramos que Pablo dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Shaul abrió esta sección mostrando que en la congregación había un remanente fiel a sus enseñanzas, pero también hay un grupo de hombres y mujeres que con su conducta estaban distorsionando el diseño que él mismo les había enseñado durante su estadía en Corinto. Hombres que se cubrían la cabeza al estilo romano pagano y mujeres que se presentaban con la cabeza descubierta. Ante este desorden, primero corrigió a las mujeres, señalando que presentarse descubiertas o exhibiendo peinados ostentosos no solo marcaba diferencias sociales y provocaba a las menos pudientes, sino que deshonraba a sus esposos y proyectaba una imagen más cercana al ambiente pagano. Ahora corrige a los hombres diciendo, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Al decir que el varón no debe cubrirse la cabeza, Pablo enseña que siendo Dios su origen y cobertura del hombre, no necesita buscar otra cobertura fuera de él. Por eso insiste en que los hombres no deben orar ni proclamar la palabra cubriéndose como lo hacían los hombres de la élite greco-romana en sus ritos paganos. Por eso reafirma, porque Él es imagen y gloria de Dios. Shaul se remite aquí a la Torá y a la creación para recordar que el hombre fue hecho a imagen de Dios y para su gloria. Eso significa que el hombre fue creado para manifestar visiblemente el orden y la autoridad de Dios en la creación. Cuando el varón permanece descubierto en la congregación, muestra de forma visible la gloria de Dios al vivir sometido a su autoridad, a la autoridad de Dios. Pero si se cubre con algo que pertenece a otro sistema de adoración, da la impresión de que busca otra protección o dirección. Y eso confunde a la asamblea, que puede preguntarse, ¿a quién pertenece realmente la gloria y la honra? ¿A Dios o al estilo del paganismo? Y cuando dice que la mujer es gloria del varón, Pablo no la rebaja, sino que muestra que ella es la manifestación visible de la plenitud del diseño humano, reflejando así la belleza y el complemento de ese propósito, es decir, de esa unión varón y hembra. Es como si dijera, el hombre manifiesta el orden de Dios con su cabeza descubierta y la mujer manifiesta la plenitud de ese orden con su cabeza cubierta. Juntos, el hombre y la mujer reflejan la gloria de Dios y completan su diseño. En síntesis, Pablo revela que en la asamblea de Corinto no solo había un remanente fiel, sino también creyentes e influyentes que todavía arrastraban patrones de su vieja vida. Con su conducta introducían desorden en la congregación y debilitaban el propósito de reflejar juntos, hombre y mujer, la imagen y la gloria de Dios. El verso 8 al 10 dice, ponga mucha atención, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Ponga mucha, pero mucha atención, porque aquí Pablo nos va a llevar a otra cosa, mucho más profunda. Aquí Pablo eleva el argumento del orden a un nivel más profundo. Para entender lo que el apóstol dice, al decir, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, debemos recordar Génesis 2, 21, 22.
Este pasaje no debe leerse como una cosa literal de la extracción de una costilla. En Génesis 2, 21 y 22, si usted lo lee, se va a dar cuenta que dice que Dios puso al hombre en un sueño profundo y de la costilla del hombre sacó a la mujer. Si se entiende eso, está equivocado. Este pasaje de Génesis 2, 21 al 22, que Pablo va a agarrar ahora para hablar del orden, no se refiere a una extracción literal de una costilla para ser una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer ya habían sido creados como varón y hembra en Génesis 1:27 y los llamó a ambos Adán, es decir, humanidad. Desde esta perspectiva, Shaul parece mirar este evento de Génesis 2 y la costilla de donde sale la mujer como una figura profética. Pablo está hablando de una profecía. El hombre que menciona Pablo no es un hombre común de la congregación, sino que apunta al Mesías, quien asemeja o quien a semejanza de hombre se entrega en la cruz. Y la costilla, que en hebreo es selah o costado, que se menciona en el Génesis, señala el costado abierto de Yeshua, de donde brota la vida para que se originen las congregaciones hasta el día de hoy y hasta que Él regrese. Así el apóstol está explicando que el hombre al que se refiere en esta porción es el Mesías y la mujer que surge de ese hombre es la figura de la asamblea nacida del sacrificio de Mashiach. Pablo mismo confirma este misterio en Efesios 5, 31, 32, que lo puede leer, donde en ese pasaje cita Génesis, este mismo pasaje que hablamos de Génesis 2, 21, 22, y enseña que la unión del hombre y la mujer apunta a algo mayor, que es la unión entre el Mesías y su congregación. En ese sentido, cuando Pablo dice aquí que la mujer procede del hombre, el sentido más profundo es profético y es que la asamblea, toda congregación, se origina en el Mashiach, no en un hombre, se origina en el Mashiach y Mashiach es el que da origen con su sacrificio a la asamblea. No un hombre da origen a la mujer, sino Mashiach hecho a semejanza de hombre en la cruz, al perforar su costado y salir agua y sangre. A partir de ese momento se empiezan a crear las congregaciones hasta el día de hoy y hasta que él regrese. Con esto ya Shaul reafirma que la congregación debe reflejar el orden, la honra y la gloria de aquel de quien nació. Es decir, por eso añade, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Pablo se está apoyando en el misterio que representa Génesis 2, 21, 22. El hombre representa al Mesías y la mujer a la congregación. En ese sentido, la idea es clara. El Mesías no se humilló ni se entregó para tener una esposa, sino por necesidad de salvarla. La congregación no es la causa del sacrificio de Machía, sino el fruto de su amor redentor. Es decir, cuando él dice el hombre no procede de la mujer, está diciendo Machía no se origina de una congregación. Más bien la congregación se originó del sacrificio que él hizo en la cruz y por eso toda congregación debe estar muy clara en lo que es el sacrificio de Machía. Y por eso concluye, por tanto, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí la mujer sigue representando a la congregación. Si la asamblea es fruto del sacrificio de Mashiach, entonces debe mostrar visiblemente que vive bajo la autoridad de quien es su cabeza, comportándose así como una esposa ordenada y decorosa que refleja su gloria. Ese orden y esa honra
deben ser tan visibles que no solo lo vean los hombres en la tierra, sino también los ángeles en el cielo. Eso es lo que está expresando Mashiach en esta porción. Luego dice el verso 11 y 12. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Ponga atención. Después de sostener su argumento sobre el orden y la gloria que debe reflejar una congregación nacida del costado del Mesías, es decir, del sacrificio en la cruz del Mesías, Pablo vuelve al plano práctico y retoma el lugar y la relación de hombres y mujeres dentro de la asamblea. Por eso dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ponga atención. Al decir en el Señor, Pablo enfoca sus palabras en la vida de la congregación. Con la expresión, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, busca evitar que sus palabras anteriores sobre el hombre como cabeza y la mujer como gloria del varón sean malinterpretadas y la vayan a interpretar como que Pablo está hablando de superioridad del hombre sobre la mujer. El apóstol enseña con esto que dentro de la asamblea ni el hombre ni la mujer existen de forma aislada o autosuficiente. No compiten, sino que se necesitan. Por eso las mujeres debían abandonar las actitudes o expresiones que rompían el orden y afectaban la honra de sus esposos. Y los hombres debían dejar el orgullo de buscar coberturas ajenas para exhibirse. Y luego añade, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pablo vuelve a Génesis y a la creación, pero esta vez para mostrar que el orden no elimina la igualdad. Si en el relato de la creación el hombre aparece primero en la vida diaria, todo hombre en la vida diaria viene al mundo por medio de una mujer. Con esto les está diciendo, nadie puede jactarse de ser mayor que el otro dentro de la congregación. Y cierra diciendo, pero todo procede de Dios. Esto es la conclusión que derriba tanto el desorden femenino como el orgullo masculino. Porque el origen de todo no es el hombre ni la mujer, sino Dios. Y dice el verso 13 al 15, juzguen ustedes mismos y pregunta, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Y sigue preguntando, ¿no les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra? Pero si la mujer tiene el cabello largo, ¿le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Vamos a entender. Después de equilibrar su enseñanza y dejar claro que el orden de la congregación no implica superioridad de uno sobre otro, Shaul cambia nuevamente el tono. Ya no sigue construyendo su argumento desde la creación y el misterio del Mesías como origen de la congregación, sino que ahora llama a los mismos creyentes a reflexionar sobre lo que les ha escrito y a evaluar si su conducta visible realmente corresponde al orden de Dios. Por eso les dice, juzguen ustedes mismos. Aquí el apóstol ya no introduce un argumento nuevo, sino que invita al discernimiento. Es como si dijera, ahora que entienden el orden y cómo nace la congregación del sacrificio de Machiva, evalúen si su conducta visible realmente refleja ese orden. Por eso pregunta, ¿es apropiado que una mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? La respuesta implícita es no, porque ya ha mostrado que eso comunica desorden y rompe la señal visible de honra del hombre. Luego dirige la reflexión a los hombres. No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra. Entonces, si antes hizo reflexionar a las mujeres sobre su apariencia, ahora hace lo mismo con los hombres. Para entender esto, debemos recordar que la palabra naturaleza en griego es physis,
no se refiere aquí simplemente a la biología, sino al orden percibido en las cosas dentro de la vida social y cultural de aquel tiempo. En el mundo grecorromano, el cabello corto en el hombre era símbolo de orden, disciplina y ciudadanía, mientras que el cabello largo podía asociarse con comportamientos afeminados o con barbarie o con rebeldía social. Por eso que un hombre adoptara conscientemente esas señales de llevar el cabello largo dentro de la congregación podía comunicar una confusión de identidad o una insubordinación o un exhibicionismo. En contraste, Pablo añade, pero si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria. Con esto señala que dentro de ese mismo orden visible, el cabello largo correspondía naturalmente a la mujer, no al hombre, como expresión de honra, dignidad y modestia. Por eso concluye, pues a ella el cabello le es dado por velo. Es decir, el cabello largo mismo servía como señal visible de esa distinción y honra dentro del diseño de Dios. Con esto Pablo demuestra que la inclinación cultural hacia el orden y la modestia femenina se originan en el diseño dado a la mujer en la propia creación. El propósito del apóstol es preservar el testimonio y la edificación de la congregación, recordando que incluso la apariencia masculina o femenina en la congregación puede comunicar orden o desorden dentro de la asamblea. Sin embargo, este argumento no debe verse como una ley moral absoluta contra el cabello largo en los hombres, porque en las escrituras se reconoce el voto nazareo. E incluso Pablo practicó una consagración semejante en Hechos 18:18. El punto no es el cabello. El argumento de Pablo es la comunicación que se transmite por tener el cabello en el hombre largo o en la mujer descubierto. Y esto lo que él busca es que haya orden visible dentro de la congregación. Así llegamos al verso 16. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las congregaciones de Dios. Entonces, tras dejar claro que los creyentes no deben exhibir prácticas estéticas que transgredan el decoro, dañen el testimonio y destruyan la edificación de la asamblea, Shaul concluye de manera categórica con lo siguiente. Dice, con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las congregaciones de Dios. Observe que dice con todo, es decir, con todo lo que les he explicado y la profecía de Génesis para entender el respeto que deben tener al sacrificio de Mashiach, con todo, si alguno quiere ser todavía un peleón, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las congregaciones de Dios. La palabra traducida como contencioso proviene del griego filoneikos, término compuesto que describe literalmente a un amante de la disputa o alguien propenso a la rivalidad. El apóstol está advirtiendo que cualquiera que rechace lo que le ha explicado sobre el orden y la honra en la congregación, revela entonces un carácter rebelde. Todo el que rechace lo que él ha explicado está exhibiendo rebeldía ante Dios, porque prioriza la confrontación por encima de la paz de Dios. Para cerrar su exhortación al orden, la honra y la paz de Dios en la congregación de Corinto especialmente, Shaul les hace un llamado a la uniformidad y el consenso con las demás comunidades de la fidelidad. Y les dice, nosotros no tenemos tal costumbre ni las congregaciones de Dios. Es decir, no había este mismo desorden, no se veía en otras comunidades. Se veían otros desórdenes, pero no estos de la estética. Con esta declaración final, el apóstol establece que ninguna de las congregaciones del Señor tolera o sostiene prácticas estéticas o actitudes, ya sean masculinas o femeninas, que comuniquen desorden, confusión o asimilación cultural con el paganismo.
el cumplimiento de esta exhortación a que la Asamblea de Corinto fuera igual que las demás no era un capricho de Shaul, sino la norma universal de conducta que unificaba a todo el cuerpo de creyentes a reflejar la santidad y la armonía de Dios que Él ha establecido en su orden divino. Y con esto, mis hermanos, terminamos la primera parte. Y sí, estamos ahí. Déjenme cerrar esto. Estamos, hermano. Ok.